temas cubanos. Andy, Buenas muchísimas noches. gracias por estar en el programa. Vamos a comenzar hablando del tan esperado séptimo congreso del Partido Comunista Cubano. Comenzó el sábado, la clausura será mañana. Muchos lo esperaban con mucha ansiedad. ¿Por qué? Consideraban que era la forma de entender de fondo cuáles eran las verdaderas intenciones del régimen, si era de cambio, de permanencia, y más o menos hay una luz de lo que está ocurriendo. No muchas sorpresas. Luis Zúñiga, una mirada rápido a lo que se sabe hasta ahora. Bueno, varias cosas, porque el informe que presentó Raúl Castro fue bien interesante en términos de lo que decías, marcar el rumbo y marcar el camino. Sobre todo a la luz de las especulaciones que han habido, las apuestas que han habido por el cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba, pues estaba la expectativa de qué cambio o qué respuesta a ese cambio va a haber de parte de Cuba, y la respuesta ha sido bien categórica. En términos políticos e ideológicos ha sido el más rancio marxismo, y muy claro, un solo partido, seguiremos con un solo partido, número uno. Segundo, no aceptaron siquiera los cambios que se plantearon en algunos casos sobre sociedad civil, sobre conceptos de democracia dentro del socialismo. No los aceptaron. Quiere decir que estamos en la versión más rancia del marxismo. Hubo una serie de reconocimientos que, en mi opinión, ahí está el talón de Aquiles de lo que este Congreso reveló. En primer lugar está la necesidad de la formación de valores. Reconocen que Cuba es una sociedad donde no hay valores morales, no hay valores espirituales y posiblemente ni valores patrióticos. No los mencionan, no los identifican, pero es evidente por el contenido. Ratificaron la continuidad histórica. La continuidad histórica es que la revolución y el concepto de la revolución planteado por Fidel, marxista, leninista, etcétera, etcétera, se mantiene. La continuidad histórica se mantiene en Cuba y no hay cambio hacia un modelo nuevo. Tercero, deficiencia es la poca previsión. Se supone que sea poca previsión en la solución de los problemas más acuciantes del país. Sencillamente lo dejan en poca previsión. Y finalmente, para mí lo más importante, falta de confianza en el futuro. Reconocido oficialmente en el documento del informe central, falta de confianza en el futuro. Si esto lo dice el buró político del Comité Central del Partido, encabezado por Raúl Castro, esto quiere decir que está permeado todo el aparato de gobierno de falta de confianza en el futuro. El fracaso es patente. Andy, resumiendo lo que ha dicho Luis, más de lo mismo. Más o no, menos. déjame tocar estoy de acuerdo con lo que dijo Luis, total. Déjame tocar la parte económica. Los problemas económicos en Cuba, grandísimos. Usando las cifras de ellos, desde el último congreso del partido hasta ahora, solamente 21% de las reformas han podido ser implementadas. En otras palabras, la corrupción que hay dentro del mismo sistema no ha cambiado. La infraestructura está ausente para implementar todos estos cambios. Y más que nada, oír a Raúl y todos estos señores hablar como hablaron, asusta a aquellas personas que van a invertir en Cuba. ¿Por qué? Nada ha cambiado. Absolutamente. Nada ha cambiado. ¿Qué garantía yo tengo que mi dinero va a estar protegido? Ninguna. Ninguna, ni legal ni económica. Bueno, vamos a escuchar a Raúl Castro. Él dice, lo había mencionado anteriormente, pero reitera que va a ceder, esa es la palabra, ceder el cargo al que sea elegido. No es un secreto que en el 2018 concluirá el segundo mandato consecutivo como presidente de los consejos de Estado y de Ministros y cederé esas responsabilidades a quien sea elegido. ¿Cederé? Sí, y es bien interesante. Cuando se llevó a cabo el nombramiento que creo que fue un pleno, que se llevó a cabo el nombramiento de Miguel Díaz-Canel
como segundo, como vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, hubo un debate extremadamente caliente a nivel del buró político. En aquella ocasión, Raúl Castro se vio obligado a salir y tener que declarar de que el nombramiento de Canel pues permitía que hubiera coherencia, y esta fue la justificación que dio Raúl Castro, que hubiera coherencia en la dirección del partido. Quiere decir que quien dirigiera el Consejo de Estado dirigía también el Consejo de Ministros. El enfrentamiento fue nada más y nada menos que con Ramiro Valdés. Ramiro Valdés, uno de los chacales en Cuba. Y el poder de Ramiro Valdés no se puede ignorar. Y muy posiblemente volvió a surgir el tema en este Congreso que ha estado rodeado de un enorme secretismo. Incluso, como sabemos, hubo hasta protestas de los miembros de base de que no se les consultó, de que no se discutieron planteamientos y propuestas a nivel de base como se había hecho en congresos partidarios anteriores. Y el problema parece que está subyacente y sigue presente, y yo creo que la mano de Ramiro Valdés está bien presente en este tema de la sucesión. Fíjate que ya no es quien le corresponde sucederme, porque hay una secuencia de sucesión en Cuba establecida por ellos mismos. Quien quiera que resulte, es decir, que ya hay dudas de que si va a ser el que está a segundo a bordo, en este caso Díaz-Canel, o va a ser otro. ¿Quién es ese otro? Un signo de interrogación. Puede ser uno todavía de la generación del 59 que sigue en el poder, Ramiro Valdés, o puede ser el hijo de Raúl Castro, el ascendente. Hasta ahí apunta Alex. todo. Parece que ahí después vamos a hablar de él. ¿Cómo lo ves, Andy? Mira, ya tomaron las elecciones y mañana vamos a saber quién escogieron para el Comité Central. Personas que voy a ver qué cargo van a tomar. Uno, Alejandro Castro Espín. Si lo van a poner, vamos a ver. El cuerpo militar y nuevos militares, si los mueven al Comité Central. La única diferencia, Luis, que yo tengo contigo, lo que dijiste, es que yo no creo, sabemos todos que Ramiro y Raúl no se llevan. Ajá, nunca. Ramiro está ahí porque Fidel está vivo. Y segundo, el cuerpo militar no apoya a Ramiro Valdés. Así que yo no veo a Ramiro Valdés en un plazo largo poder tomar el poder de Cuba. Fíjate, donde yo creo, Félix, que aparece la mano de Ramiro otra vez, es en un término que se planteó como fundamental y ahora pasó a secundario, el tema de la edad. El tema de la edad hubiera descartado inmediatamente a Ramiro Valdés. Y sin embargo, ¿qué dijo Raúl? Bueno, eso será una medida que iremos implementando progresivamente según aparezcan las circunstancias y según lo permitan las condiciones del país. Eso es muy significativo porque el otro con aspiraciones de liderazgo en Cuba, que es Machado Ventura, evidentemente ha tirado el sombrero y además no es nadie agradable a nadie dentro del gobierno. 85 años además tiene. El mensaje de Raúl fue claro. Aquellos que hablan de cambios, dice que la revolución no va a hacer concesiones. Tenemos la voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso y construir un nuevo tipo de relación con Estados Unidos, como la que nunca antes ha existido entre ambos países, porque estamos convencidos de que ello solo puede reportar beneficios mutuos. No obstante, es preciso reiterar que no debe pretenderse que para lograrlo Cuba renuncie a los principios de la revolución ni realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia, ceda en la defensa de sus ideales, ni tampoco en el ejercicio de su política exterior.
Eso lo dijo además aquel famoso 17 de diciembre, en el mensaje que dio Obama a Estados Unidos. Raúl Castro le habló a los cubanos en aquel momento. Él dijo, hay que hacer cambios para poder seguir financiando el modelo socialista. Un poco más lo que acaba de repetir en este momento. Mira, Félix, yo siempre te comenté que una cosa es establecer relaciones diplomáticas y otra normalización entre Estados Unidos y Cuba. Este proceso, más después de estos discursos, se extiende por largo tiempo, porque las diferencias entre Washington, sea republicano o demócrata, y La Habana, siguen muy grandes. Ahora, un punto que Luis tocó que es muy importante y lo toma aquí Raúl. En el año 91, académicos de la Universidad de La Habana hicieron un estudio que se lo presentaron al gobierno, que los jóvenes estaban perdiendo la ideología y los valores del sistema. En el 91, yo te digo que hoy en día, hasta muchos de los que están sentados en ese congreso, esa ideología marxista, ya no la creen. Ya no la creen. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Tú oyes estos discursos y parece que estos señores durmieron por los últimos 58 años. Parece, en la primera fila parece un asilo de viejos que no escuchan. El argumento, Obama se lo tumbó. Ya no le pueden echar la culpa a los Estados Unidos, ni a nosotros en Miami. Ahora, ¿qué es lo que pide el pueblo cubano? Y estamos viendo, como vimos la protesta en Santiago de UPEC, una de las más grandes que se ha visto. Y estamos viendo mucho más de eso a través de toda la isla. A ver, Luis. Sí, aquí, en mi opinión, está muy claramente la mano de Fidel Castro, en esto que estaba diciendo Raúl. Y te digo por qué. De acuerdo. Aquí algunos han estado planteando durante cierto tiempo el asunto de vamos a tomar esta medida, hacer aquella y esta otra, porque eso le quita los argumentos a la dictadura. La dictadura inventa los argumentos. Ahora, ¿qué argumento tiene? Ninguno, simplemente es la rigidez ideológica como el instrumento fundamental para no permitir que se desmorone este edificio que está simplemente sostenido por una sola columna, el terror. Fíjate, lo que está planteando Raúl Castro es el temor a que las consecuencias de hacer concesiones terminen derrumbando el castillo de la revolución. Y eso, el que lo planteó y el que lo defendió con éxito, primero fue Fidel Castro, cuando empezaron las reformas de la perestroika, cuando empezaron los cambios en la Europa Oriental, cuando empezó el Grupo Solidaridad y empezaron todos los problemas que fueron desarrollándose. Fidel Castro les llamaba, yo estaba en Cuba, les llamaba a todos estos líderes de Europa Oriental que accedían y comenzaban a plantear cambios, les llamaba traidores, porque él estaba convencido, y estaba acertado en lo que decía, de que hacerle concesiones a los enemigos del marxismo implicaba derrumbar el marxismo. Y efectivamente, todos esos regímenes se desmoronaron. Ahí, en esa afirmación de Raúl Castro, de que no va a haber cambio, está la mano de Fidel Castro diciendo, yo sé exactamente qué es lo que puede ocurrir si comienzan las concesiones. Quiero pedirle a producción que me siga con esto. Hay un momento determinado en que Raúl trata de hacer un chiste sobre su sistema de partido único y se refiere al sistema democrático de Estados Unidos. Si él habla, él dice, en Estados Unidos, ¿qué tienen? El Partido Republicano, el Partido Demócrata. Eso es como si aquí, en nuestro país, hiciéramos lo mismo y Fidel se encarga de un partido y yo del otro. Ahí está. Hablando de los derechos políticos, en Cuba nada más hay un partido. Y yo contestaba, sí, igual que ustedes, tienen un solo partido. Y el americano contesta, no, nosotros tenemos dos. Y como si yo no lo supiera, me dicen sus nombres, demócratas y republicanos. Correcto, eso es correcto. Eso es igual que si en Cuba tuviéramos dos partidos, Fidel dirige uno y yo el otro. Andy. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? ¿Qué comparación
pueda ser él del sistema de ellos, que es un fracaso, y lo hemos visto por todas las partes del mundo, a una democracia como los Estados Unidos, que no es perfecta, pero es una democracia. ¿Por qué ellos no le dan la libertad al pueblo y el derecho a votar? A ver si verdad va a haber el partido de Fidel o el partido de Raúl Castro. Es que ahí hay una visión, muy miope de los Estados Unidos y del resto del mundo y del modelo pluripartidista. Fíjate que él se sale del texto que está leyendo para hacer este chiste, para hacer este comentario, creyendo que lo iba a hacer lucir bien. Y lo hizo lucir bien ante los energúmenos que tiene sentado delante. Pero en la opinión pública, lo que lo hace lucir es como dictadores a ultranza. Total. Fíjate cuál es el concepto de ellos. No importa que hayan dos partidos, en definitiva, todos están bajo un mando único en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es una dictadura también, donde quien quiera que esté, ellos manejan los dos partidos. Somos todos dictadores. Exacto. Somos todos dictadores. Correcto. Ese es el tema. En otro momento, Raúl habla de los cuentapropistas y da a entender que Obama fue a convertir a los cuentapropistas en agentes de cambio dentro de Cuba. La empresa privada actuará en límites bien definidos y constituirá un elemento complementario del entramado económico del país, todo lo cual deberá ser regulado por la ley. No somos ingenuos, ni ignoramos las aspiraciones de poderosas fuerzas externas que apuestan a lo que llaman el empoderamiento de las formas no estatales de gestión, con el fin de generar agentes de cambio en la esperanza de acabar con la revolución y el socialismo en Cuba por otras vías. A ver, Luis, ese discurso de Barack Obama le sigue doliendo, ¿no? Absolutamente. Absolutamente le sigue doliendo y sobre todo por un planteamiento, en mi opinión, fundamental. Vamos a olvidarnos del pasado y vamos a empezar una nueva relación. No, eso para ellos es una amenaza. Ellos tienen que seguir con la vieja historia, lo dijo al principio, la continuidad histórica. No podemos cambiar esa historia. Pero aquí hay un punto que yo quiero destacar en lo que estaba diciendo Raúl Castro, y esto es más bien para aquí y para Washington. Se refieren a empresa privada. En Cuba, la única empresa privada que existe son las extranjeras asociadas a la dictadura. No hay empresas, los cuentapropistas son simplemente actividades sustentadas en una licencia. Claro. Ahí no hay una corporación de estos cuentapropistas, ahí no hay ninguna organización legal constituida con abogados y con carácter de empresa propiamente dicha, que por supuesto no puede realizar ninguna actividad que típicamente realiza una empresa, como comprar del extranjero o vender al extranjero, tener cuentas en el extranjero, realizar transacciones financieras. Nada de eso le está permitido a estos individuos. Repito, son actividades sustentadas en licencias, que la tienes hoy y te la quitan mañana. Vamos a la pausa, regreso acá con los invitados. Vamos a escuchar también declaraciones del canciller Bruno Rodríguez y el anuncio, lo hablaba anteriormente, de una reforma a la Constitución sin alterar el carácter irrevocable del régimen. Volvemos.